aplauso fue para el Señor Jesús. Vamos a dárselo más fuerte, como jóvenes que somos. Otra vez, un aplauso para el Señor Jesús. Amén, gloria a Cristo. Dios le bendiga a todos, amados jóvenes. Pueden tomar asiento. A ver si me ayudan con las luces un poco, por favor. Que estemos un poquito más claros. Que estamos muy contentos de estar aquí. ¿Quién viene por primera vez a culto juvenil este año? Que no estuvo en el culto pasado, del sábado anterior. Qué bueno, nuestro primer culto juvenil de este año 2025, para los que no estuvieron el sábado pasado. Le damos la gloria a Dios y quiero decirle a todos buenas tardes o buenos días, ¿cómo es? Buenas noches. Me dan una oportunidad de arreglarlo, ¿verdad que sí? Y miren qué curioso, yo les dije buenas tardes y ustedes de una vez en su mente hicieron el switch. No, ¿qué tarde, pastor? Buenas noches. Y ese es el tema de hoy, segundas oportunidades. Ustedes me dieron una oportunidad para corregir el horario del saludo que estoy haciendo. Y si eso somos nosotros que a veces damos segundas oportunidades, Dios también nos da segundas oportunidades. A veces fallamos una y otra vez. Y no queremos fallarle al Señor, no queremos ir en contra de su voluntad, pero Él nos da esas segundas oportunidades porque nos ama, porque nos perdona, porque quiere que estemos cerca de Él. Y eso es lo que queremos compartir en esta noche. Por eso quiero pedirle que dispongamos nuestros corazones para entender qué Dios tiene para mí en esta noche. Quiero pedirle que oremos ahí donde estás. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento y a pedirle al Señor que nos haga entender qué segunda oportunidad, qué nueva oportunidad Él nos va a dar o va a tratar con nosotros en esta noche. Señor Jesús, gracias. Yo te quiero dar las gracias, Padre Celestial, porque tú nos permites adorarte, nos permites bendecirte, nos permites estar aquí reunidos. Gracias, Jesús, porque no hay nada ni nadie como tú. Gracias porque tú eres el Todopoderoso. Pero gracias porque me das una segunda oportunidad para entender esto, para entender que tú me amas, para entender que tú tienes un plan conmigo. Gracias por cada joven que está aquí escuchando tu palabra en esta noche, los que están también en sus hogares, que tal vez verán este mensaje en otro momento. Gracias porque también tú vas a hablar a sus vidas, porque tú tienes un propósito con cada uno. En tu dulce y precioso nombre, Jesús, háblanos en esta noche con poder. Amén y amén. Mientras Cabina nos va poniendo una diapositiva que tenemos, Cabina pendiente, cuando levante el dedito es que vamos a pasar a la próxima. Quiero saludar otra vez a los que vienen por primera ocasión. Quiero volver a preguntar, aunque se preguntó al inicio, ¿alguien que venga por primera vez a un culto de esta iglesia o culto juvenil? La joven, bienvenida. ¿Alguien más? Bueno, pues bienvenidos otra vez, su servidor, Pastor Abel Vidal. El tema que queremos compartir es segundas oportunidades. Y normalmente cuando uno va a preparar o prepara un mensaje para compartir la palabra de Dios, hay un propósito u objetivo. Cabina, desde que lo tengamos listo, lo proyectamos. Y el propósito que el Señor ha puesto en mi corazón con este mensaje para ustedes es comprender que los errores y pecados que tú y yo cometimos en el año 2024 no definirán lo que va a suceder en este 2025. Pues si te arrepientes y buscas la dirección de Dios, Él obrará en tu vida y hará un cambio radical. Tus errores del 2024, tus errores, tus pecados, tus prácticas, tus equivocaciones del año pasado no van a condicionar y no van a ser lo mismo que va a pasar en este año 2025. Y hoy el Espíritu Santo quiere tratar esto contigo, con cada uno de nosotros, como lo trató conmigo. Así que pensemos en esto y estemos dispuestos a entender que Dios tiene para nosotros algo especial. ¿Qué me dice Cabina? Estamos en unos minutitos. Disculpen, esto es en vivo.
Vamos a hablar de un joven, de una persona que recibió segundas oportunidades. Más de dos, más de una por lo menos. Y a veces son de estas historias que uno le pasa en la Biblia y como que no la arma, no entiende todo lo que está pasando. Y esa persona es Juan, también llamado Marcos. Marcos, el escritor del Evangelio. Marcos es un personaje muy particular porque empezó a seguir a Cristo desde muy joven. Y vamos a hablar de su origen primero. ¿Quién era Marcos? Hechos capítulo 12, versículo 12. Quiero que vayan conmigo en sus Biblias, prendan su Biblia, abran su Biblia, porque vamos a ver muchos versículos bíblicos. Hechos capítulo 12, versículo 12, nos dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre, ¿cómo? Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces, ¿quién era Marcos? Vamos a ver dos cosas. Primero, Marcos era levita. ¿Quién sabe qué eran los levitas? ¿Quién puede decirnos? ¿Cómo fue? Administradores o ministros de la música. Pero hay algo más. ¿Los levitas qué más hacían? ¿Hacían algo más? Servían en el templo. ¿Algo más? Estaban dispuestos a la labor que se hacía en el tabernáculo y luego en el templo. Entonces los levitas tenían una posición muy importante. Estaban los sacerdotes, pero también estaban los levitas en general, que tenían funciones de administración, tenían funciones de liderazgo, funciones de enseñanza como maestro. Y es interesante porque la casa de los levitas, próxima diapositiva, por favor, la que sigue después de esa. La casa de los levitas generalmente estaban ubicadas, esa es una fotito ahí de Juan. Juan Marcos empezó a seguir a Jesús como a los 15 o 16 años. Entonces los levitas tenían esas funciones. Tenían funciones de servicio, tenían funciones algunos sacerdotales. Su casa estaba situada en la parte alta de la ciudad, es decir, donde vivían los popis. Ahí no había guau, ahí todo el mundo tenía dinero, ahí todo el mundo estaba bien económicamente. Y su familia, por lo que nos dice el texto bíblico, tenía dinero. En Hechos 12:12, por ejemplo, vemos que los discípulos de Jesús, luego de que Jesús había resucitado, se reunían en la casa de la mamá de Marcos. Y nos dice el texto bíblico eso mismo, que habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Precisamente por eso, porque era un punto de encuentro. Entonces, Marcos estaba bien. Marcos nació bien, se crió con un buen nivel económico, tenía un buen nivel educativo. A Marcos le esperaba lo mejor de su tiempo. Una excelente profesión, un excelente trabajo, la mejor educación, estudiar en las mejores universidades dentro y fuera de su país. Tenía la vida asegurada. Pero es probable que así como Marcos, muchos de nosotros tengamos posibilidad de cumplir nuestra meta, cumplir nuestros sueños. Estamos trabajando, tenemos un empleo y queremos lograr esos sueños que tenemos. Pero en ese momento, ese Marcos, con toda esa posibilidad, entra Jesús en su vida. Y él empieza a seguir a Cristo. Y Dios empieza a hacer un cambio con él. Jesús empieza a inquietarlo, a trabajar con él, porque tenía un propósito para utilizarlo a él. Es probable que, así como Marcos, tú también estés pasando por eso, que Dios está trabajando contigo y haciéndote entender que no es solamente tu vida profesional, que no es solamente tus estudios universitarios lo que Jesús tiene para ti, que hay algo más, que Él quiere usarte, que Él tiene un propósito contigo. Y les cuento un poquito de mi propia experiencia. Yo me convertí de verdad como a los 16 años. A los 16 años fue que yo tuve un encuentro de verdad con Jesús.
Y a los 18 años ya yo estaba, el micrófono está como un poquito alto, no sé si me pueden ayudar, se escucha muy fuerte. A los 18 años yo estaba ya en la universidad, estaba trabajando en una empresa de servicios financieros, estudiaba administración de empresas en ese momento y tenía una excelente proyección, produciendo dinero, trabajando, vivía aquí en Santo Domingo y pensaba que mi futuro iba a ser excelente profesionalmente hablando. Pero el Señor empezó a trabajar conmigo, me puso un profundo deseo de predicar su palabra, de hablarle a la gente de Jesús. Literalmente, no me pasaba un vivo por el lado que yo no le hablara de Cristo. Yo dejaba lo que estuviera haciendo para predicarle, para hablarle de Jesús. Sentía como un fuego en mi corazón. Yo no entendía por qué tan profundo esto. Y era tan intenso que estando en mi lugar de trabajo, sentado en mi escritorio, el Espíritu Santo empezaba a hablar a mi corazón y me decía, esto no es todo lo que yo tengo para ti. Yo no tengo para ti solamente una buena profesión o mucho éxito laboral. Yo tengo un propósito contigo. Señores, yo empezaba a llorar ahí, rajado en lágrimas y la lágrima cayéndome en la computadora ahí. Y empezaba a hablar en lenguas en mi espíritu. Tenía que irme al baño a llorar, a hablar con el Señor. Señor, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo conmigo? Dime, por favor. Estuve en esa situación como 3 meses, tuve que renunciar del trabajo. Me fui a casa de mis padres un tiempo a Samaná para buscar a Dios, para orar al Señor y entender que Él tenía para mí. Eso le pasó a Marcos. Marcos estaba proyectado para ser un líder de su tiempo, pero Dios entró en su vida y empezó a hacer algo diferente. Yo sé que hay muchos de ustedes a quienes el Espíritu Santo está haciendo eso también. Que tú hiciste un plan, tú dijiste quiero hacer esta maestría, cuando acabe la licenciatura me voy para tal país a hacer esta especialidad o voy a aplicar a tal trabajo. Y como que Dios está empezando a poner algo en tu corazón para servirle, para trabajar para Él y tú vienen estas ideas de hacer cosas para Dios y no entiendes qué es en el momento. Es el Espíritu Santo que está tocando tu corazón diciéndote yo te quiero usar, yo tengo un propósito para ti. Eso Marcos lo vivió a los 15, 16 años. Tal vez tú tienes 18, 20, 25, 27, 29. Pero Dios está tocando tu vida también y diciéndote que tiene un propósito contigo. Pero Marcos, vemos que siguió a Jesús. Próxima, por favor. Marcos capítulo 14, versículo 51, la siguiente, nos dice, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Nos ubicamos un poquito. La noche que arrestaron a Jesús, estaban los discípulos, pero se pegó este muchacho, este jovencito, que no se supone que tenía que estar ahí, pero él quería seguir a Jesús, porque ya Jesús había entrado en su vida. Ya Jesús estaba empezando a cambiar sus planes y ahora el maestro está pasando por esto de que lo van a arrestar. Él quería saber qué iba a pasar. Marcos tenía, como decíamos, entre 15 a 18, tal vez máximo 20 años a ese momento. Y Jesús lo transformó. Y nos dice el texto bíblico que él escuchaba de Jesús. ¿Qué dice? Que él iba a Jesús donde estaba a veces. ¿Qué es lo que él hacía? Cierto joven, ¿cómo dice el texto? Cierto joven le seguía. En el texto original esa palabra significa seguir de cerca, prestar atención, imitar la conducta, obedecer a alguien. Marcos no solamente iba a donde iba Jesús, Marcos imitaba a Jesús. Marcos no solamente seguía físicamente al maestro, sino en su conducta, su forma de ser. Él estaba comprometido con obedecer a Jesús y aprender de él. Sin embargo, cuando enfrentó el peligro de ser encarcelado, que metieron a Jesús preso, ahí salió huyendo. Así como Marcos, nosotros también seguimos de cerca a Jesús, somos cristianos, estamos buscando del Señor, pero tenemos momentos de crisis. Y la vida cristiana, jóvenes, ustedes lo saben porque ya lo están viviendo, no siempre es una línea o para arriba o línea recta. Hay momentos que hay caídas, hay momentos que hay pecados,
Hay momentos que vienen decisiones que nos retrasan en el crecimiento espiritual, que nos quitan el ánimo a veces en el Señor. Esos momentos pueden ser duda, pecado, falta de fe, sufrimiento. Es por eso la necesidad de mantenernos firmes en Cristo y en comunión con el Espíritu Santo. Primera de Corintios 10:12 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Amén. Entonces, para mantenernos firmes, ¿qué hay que hacer? Para no salir huyendo como Marcos, ¿qué hay que hacer? Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Marcos estaba apasionado por Jesús y mira, Jesús, yo te voy a seguir hasta la noche que te van a arrestar. Salió tapado con una sábana y cuando le quitaron la sábana se quedó, tal vez no literalmente desnudo, pero con poca ropa, algo así como la foto. Y él pensaba que sí, que iba a seguir adelante, pero cuando enfrentó la realidad, ahí salió huyendo. Próxima, por favor. Y aquí yo tengo una pregunta que vamos a meditar un momentito. A Marcos, el miedo de ser arrestado lo alejó de Jesús. Marcos quería seguir a Jesús, pero cuando enfrentó el miedo de ser arrestado, salió huyendo. ¿Qué pecados, prácticas o decisiones afectaron tu relación con Jesús el año pasado? Mira esa pregunta, medítala un momento y piensa en ello. ¿Qué pecados, prácticas o decisiones afectaron tu relación con Jesús este año pasado? Esas cosas que tú estás identificando, que estás siendo consciente de ello, hoy el Señor te está diciendo que hay una segunda oportunidad para ti. Que eso que te alejó del Señor en 2024 no lo va a hacer en 2025. Que hay gracia de Dios para ti. Y que hay una segunda oportunidad, una tercera, una cuarta, una quinta, la que sea necesaria para buscar al Señor. Amén. Pero Marcos no solamente siguió a Jesús, Marcos también sirvió en el ministerio junto al apóstol Pablo. Próxima imagen, por favor. Y tenemos una cita bíblica en Hechos capítulo 13 del 4 al 5. Alguien, por favor, que la lea. La próxima, cabina, pendiente. Hechos 13 del 4 al 5. Alguien que la pueda leer. Vamos a ver uno de los adoradores. Mi esposa, por favor, tienes un micrófono ahí mismo. Ayúdanos con la lectura. Amén. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Juan es el mismo Marcos, Juan que tenía por sobrenombre Marcos. Ya han pasado 14 años más o menos, desde que se da eso de la noche, que Juan sale a seguir a Jesús y sale huyendo. 14 años después, ya estamos en el año 47 después de Cristo, Marcos tiene ya 30 años, más o menos, es un adulto, y había mantenido su fe en Cristo y le dieron una segunda oportunidad.
Ya el jovencito que salió huyendo hacía 14 años atrás, ahora es un predicador de la palabra de Dios. El joven que tuvo temor de ser encarcelado por Jesús, ahora es parte del equipo misionero del apóstol Pablo. Oigan eso. Y de Bernabé también, un gran siervo de Dios. ¿Cuánto había cambiado la vida de ese joven? Todo eso por mantener su fe en Jesús y mantener esa relación con Jesús. Así como Dios trabajó en Marcos para que lo pusiera a él como prioridad, también Dios desea obrar en ti y guiarte respecto a tu llamado. Recordemos a Marcos. Marcos tenía dinero, su familia estaba económicamente muy bien y él no necesitaba dedicarse a predicar la palabra de Dios. Él tenía una vida asegurada en la élite de su sociedad. Pero él decidió seguir a Jesús porque lo que le daba plenitud no era solamente las cosas materiales, era cumplir el propósito de Dios con su vida. Amén. Jóvenes, al igual que Marcos, tienes planes para el futuro, tienes una carrera que estás estudiando o que quieres estudiar, una profesión a la que te estás dedicando. Pero aún así tienes que tener en cuenta que hay muchos aquí de ustedes y que ya lo saben y Dios ha tratado esto, que Dios quiere usarte con poder. Dios te está llamando a algún ministerio específico para que le sirvas dentro de su iglesia. Tal vez el Espíritu Santo te está inquietando a servirle como pastor, como evangelista, como maestro, o tal vez a trabajar en un ministerio dentro de la iglesia o a servir en un área. Y tal vez tú estás sintiendo un profundo deseo como de hablarle a otros de Jesús y no entiendes de pronto por qué está pasando eso. Así comienza el llamado de Dios. Así comenzó conmigo, así comenzó con mi esposa, con muchos más. Y uno empieza a involucrarse, a servir al Señor y a tratar de trabajar para Él y Dios te va guiando. Pero vienen esos altibajos que tú dices, wow, yo me comprometí a orar y no estoy orando como debía, o no estoy leyendo la Biblia como dije que lo iba a hacer, y nos desanimamos. A veces pensamos que el trabajo es mucho, que los estudios son muchos, no tengo tiempo, y salimos huyendo. Huyendo porque tenemos miedo de comprometernos a veces con Dios. Tenemos miedo de soltar la carnalidad. Tenemos miedo de que se haga la voluntad de Dios por encima de la mía. A veces tenemos miedo de no darle el control al Señor. Pero esta noche el Señor te está recordando que hay una segunda oportunidad para ti. Que ese llamado de Dios para ti sigue ahí. Que ese deseo de Dios de que crezcas en su presencia, de que le busques más, a pesar de tus pecados, de tus errores, que todos cometemos, yo el primero, Dios nos da segundas oportunidades. Entonces, muy bien, Marcos, ya 30 años, pasó de ser el joven temeroso a servir al Señor, pero, diga conmigo, pero... Próxima, por favor. Marcos salió huyendo nuevamente. La vida de Marcos no fue perfecta. Hechos capítulo 13, versículo 13, dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Esa palabra que se utiliza ahí, apartarse, no significa solamente que se fue físicamente, significa desertar. Que Marcos soltó eso, él dejó eso y se rindió. No sabemos qué pasó, no sabemos si fue que hubo, no sé, un conflicto entre los miembros del equipo, si estaban cogiendo mucha lucha, si Marcos pasó hambre. Insultos, él no estaba acostumbrado a eso, no lo necesitaba. Yo diría, haciendo una especulación, que Marcos, viendo tanta lucha que se cogía en ese ministerio, dijo: no, pero yo no tengo que dedicarme a esto todo el tiempo, yo lo voy a hacer una vez, que sigan ellos, yo me voy de aquí. Yo vuelvo a mi empresa, yo vuelvo a mi negocio, yo vuelvo a mis estudios, yo vuelvo a mi comodidad. Y hay una ilustración que queremos dar, y es una dramatización. Hay unas actrices que van a ir subiendo.
Necesitan un micrófono, quiero saber si lo tienen. Vengan de una vez las actrices que van a ilustrarnos cómo en la vida cristiana actual a veces nos pasa como Marcos, que salimos huyendo de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Así que dejamos a las actrices. Chantal, párate ahí. Ven acá, ven acá. Dios te bendiga, Hola, le hermanita. bendiga más. ¿Qué pasó? Ay, perdona que te aborde así. Lo que pasa es que durante el culto Sí. observé una conducta tuya que no estuvo nada bien. Yo sé que tú sirves a Dios en el área de Ujieres, ¿verdad? Pero yo vi que había muchos niños corriendo y tú no hiciste nada. Tú tenías que tomar tu función y hacer algo, porque esa no es la forma correcta. Si tú estás sirviendo en esa área, tú no te puedes quedar así, en el aire, en el limbo. Entonces, tú tienes que estar más pendiente, ¿oíste? Porque si no, mira, manita, suelta eso. Eso no es tu ministerio, eso no es para ti. ¿Ok? Gracias, hermana, Ay, por y la que Dios te sugerencia. bendiga mucho, ¿oíste? Amén, amén. ¿Pero esta mujer está pasada? Dije yo viniendo los lunes, los jueves, los sábados, los domingos a servir de ujier aquí, llegando temprano, yéndome tarde, estando atenta. Y porque yo me descuidé un momentito porque estaba pendiente a la prédica, y ella viene a comerme de esa forma. Ay, no, pero yo no vuelvo a hacer esto. Es más, yo me voy a salir de ese equipo. Yo no puedo estar sufriendo, de que, cogiendo boche ajeno, de que por ese disparate. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Pero qué fue? Pero tú no viste que la líder vino aquí a hablarme mal. La líder, La líder de Ujier, claro. ¿qué ya te dijo? Dije que yo tengo que estar atenta a lo mío porque un niño cruzó en el culto. Pero fue un desliz de mi parte, yo lo entiendo, pero eso no es la forma de ella hablarme. Y ya yo no vuelvo para la iglesia. A mí no me gusta que me estén hablando mal. Pero- Porque ella no es mi mamá. ¿Cómo ella pudo hacer eso? Vamos a pero pararlo ahí. tranquilo. Y se me quedan ahí mismo las actrices. Porque esto es un drama en vivo. Ustedes están viendo lo que está pasando. Esa realidad la vivimos nosotros constantemente. Yo no sé ustedes, pero a mí me ha pasado eso. De pronto en otras etapas de mi vida, que estamos sirviendo a Dios y por alguna razón viene alguien que nos empuja, nos ofende, nos insulta y eso nos desanima. Y decimos, yo me voy de aquí. Yo no voy a dejar esto, yo voy a dejar esto. No me están considerando en este ministerio, no me están considerando en esta iglesia o por lo menos en esa área del servicio. Pero precisamente en esos momentos, y ahora vamos a ilustrar la segunda parte, viene una segunda oportunidad para nosotros. Y quiero que vayamos a Hechos capítulo 15, versículos 36 al 41. Christopher, por favor, busca el texto bíblico y ayúdanos con la lectura. Hechos capítulo 15, versículo 36 al 41. Vamos a leer qué nos dice. Sí. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la hora. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces, ¿tú puedes creer que eso pasó conmigo?
Pero es que yo no entiendo, o sea, tiene que ir al paso. No, yo me esfuerzo demasiado en este ministerio para que ella venga a tratarme de esa manera. Pero es que tú no entiendes una cosa, o sea, yo entiendo tu sentir y sé que te sientes mal porque ella te llama la atención. No fue de la mejor manera, lo reconozco. Desde allá que yo estaba, pues lo escuché y de verdad que se pasa un poquito. Pero recuerda, ¿por qué tú estás aquí? ¿Por qué tú eres su Ujier? Ella sigue siendo tu líder, tú haces este trabajo por Dios, no por ella, no por incluso ni por los niños, ni por las personas que estaban escuchando el mensaje, tú lo haces por Dios. Recuerda que ella es humana igual, ella tal vez estuvo pasando un mal momento, realmente no fue la forma, pero tampoco es razón para que tú dejes de trabajar para el Señor porque alguna persona te faltó el respeto o te ofendió. Creo que realmente deberías pensarlo un poquito y ir a hablar con ella, pedirle tal vez perdón. Es que no, que si fue ella que me ofendió, ¿cómo yo voy a ir a decirle, ay, manita, perdón, después del bochazo que tú me acabas de echar, tienes razón? Pero es que espérate. Se te está olvidando que el Señor nos llama a no guardar rencor en nuestro corazón. Y si tú te quedas así, ella no se acerca a ti, tú no te acercas a ella, pues no se van a arreglar y tú por dentro vas a sentir esa incomodidad con ella. Y eso no está bien, eso te va a quitar tu gozo, tu paz, tu tranquilidad, porque tienes ese rencor en tu corazón. No quiero que vivas así. Bueno, tienes razón. Voy a primero hablar con ella y decirle que la situación realmente no me gustó y ver qué pasa. Creo que es lo Y mejor. que el Señor sea tratando en mi corazón. Sí. La voy a buscar ahora. Y gracias, María Paula. Siempre ve. Ay, líder, la estaba buscando. Qué bueno que te veo. Ay, igualmente, yo le iba a En ti decir. estaba pensando, manita. De verdad que sí. Sí, yo también. Yo sé que el Señor fue que nos cruzó en el camino. Amén, amén. Yo quería hablar con usted y decirle que pedía disculpas porque sé que realmente no estuve tan pendiente en mi posición, en mi cargo y que no va a volver a pasar, que voy a estar más atenta. Igualmente, manita, de verdad. Quiero pedirte perdón porque reconozco que no fue la manera correcta. A la verdad, estaba pasando por un mal momento, un poquito de ansiedad tenía y una carga muy fuerte. Y reconozco de verdad que no fue la forma correcta en la cual yo me dirigí hacia ti. Así que de verdad te pido perdón también si te hice sentir mal y Ay, muchas ¿me gracias. perdonas? Claro que sí, qué bueno que hablamos. gracias. Un aplauso a nuestras actrices. Esa misma crisis pasó Marcos. Fíjense, en Hechos 15, ahí comienza ese conflicto. Marcos se había echado para atrás porque el ministerio le había parecido difícil. Y en esta ocasión, Hechos 15, Pablo y Bernabé tienen ellos un conflicto por causa de Marcos. Pero hay que entender algo aquí en Marcos, en quién era Pablo y la relación que tenía con Bernabé. Bernabé era el padre espiritual de Pablo. Cuando Pablo se convirtió, el Señor lo tumbó del animal que se cayó camino de Damasco, nadie creía en Pablo. Pablo era un paria, un perseguidor de la iglesia. Le tenían miedo, era lógico. Bernabé lo toma, lo apadrina, lo recibe como un hijo en la fe, lo instruye y por más de 10 años Bernabé había sido el mentor de Pablo y lo había acompañado luego en el ministerio que juntos desarrollaron. Parece que el conflicto fue muy serio porque para tú dividirte de la persona con que tú has tenido 10 años de relación de ministerio es porque la cosa es muy grande. Eso pasó en ellos. Pero ¿qué está pasando? Dios no está viendo los errores del pasado de Marcos. Dios no está viendo sus fallas. Dios no está viendo cuando a los 15 años salió huyendo, cuando arrestaron a Jesús. No está viendo cómo a los 30 años salió huyendo del ministerio. Dios está viendo que quiere usar a Marcos, que tiene un propósito con él, que tiene un llamado para él, que tiene un ministerio de poder con el cual quiere usarlo. Y eso mismo está haciendo el Señor hoy en tu vida. Él no está mirando tus errores. Él no está mirando que en 2024 dijiste, Señor, no voy a ver pornografía y volviste a ver pornografía.
Él no está mirando que dijiste, Señor, no voy voy a empezar a estudiar la Biblia todos los días y te pasaron semanas tal vez sin leer la Biblia. Él no está mirando a esa versión tuya llena de errores y pecados. Él está mirando, ¿sabes a quién? A Cristo en la cruz, que se sacrificó por ti, que dio su vida por ti, que entregó hasta su última gota de sangre para que tú seas salva y que seas salvo. Dios está viendo a la versión tuya que creó desde antes de la fundación del mundo, como dice Jeremías 1:5, desde antes de formarte en el vientre de tu madre, ya yo te escogí. Y Él está viendo a la versión de ti en la cual te convertirás. En ese joven, en esa joven llena del Espíritu Santo, que vive en Cristo, que vive en obediencia, que vive en santidad, que es usado y usada por Dios con poder. Entonces el diablo trata de que nos centremos en ese yo pecador, en ese yo débil, en ese yo que falla. Es por eso que la Biblia lo llama el acusador. Porque Él nos dice, mira lo que tú dijiste que no iba a hacer, mira cómo lo hiciste. Tú que dijiste que ibas a orar más, no estás orando nada. Lo que estás ahí viendo series, viendo películas, entretenido o trabajando o lo que sea. Pero Jesús no está viendo tus pecados. Dice la palabra que Dios toma nuestros pecados y los echa en el fondo del mar. Es decir, Dios ni siquiera se acuerda que tú pecaste, literalmente. Dios olvida nuestros pecados cuando nos arrepentimos. Dios no está con un cuadernito ahí escribiéndonos, mira los pecados que cometió Christopher, lo que cometió Dalí. No, Él no está mirando eso. El Espíritu Santo está mirándote a ti con ojos de gracia, con ojos de amor, con ojos de perdón. Es por eso que Él te da segunda, tercera, cuarta, quintas oportunidades. Dios no quiere que sigas cometiendo los mismos pecados, por supuesto que no. Él espera que te arrepientas, pero te da una y otra oportunidad. Pero es necesario, jóvenes, que vivamos en una constante autoevaluación, que nos examinemos a nosotros mismos, dice la Biblia. Examinaos a vosotros mismos para saber si estáis en la fe, 2 Corintios. Pero también debemos arrepentirnos cada día. Dice 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si has pecado, si has fallado, si no has sido el joven que debes ser y tú sabes que has fallado delante de Dios, Dios te dice, tienes un abogado, tienes a Cristo, tienes al justo, al que dio su vida por ti. ¿Alguien puede decir amén? Pero gracias a Dios también por esos Bernabé que nos ponen el camino. Pablo no quería a Marcos cerca de él para el ministerio, no confiaba en él, lo veía como alguien poco confiable. Y asimismo a la joven que estuvo dándonos el ejemplo en el conflicto, hubo una persona que la buscó, que la orientó, que la aconsejó a seguir adelante. Dios está poniendo personas y Dios va a poner personas alrededor tuyo que van a ser como ese Bernabé, que te van a impulsar, que te van a ayudar, que cuando tú te sientas desanimado te van a decir, mira, tú puedes seguir adelante, yo te voy a ayudar. Y si tú estás pasando por un momento difícil, dile, Señor, recuérdame con quién hablar. Y para eso primero estamos sus pastores. Estamos para ustedes, no para juzgarles, no para acusarles, no para decirle, mira, qué mal lo hiciste, sino para ayudarles y amarles. Con todos ustedes siempre vamos a estar ahí. Pero también tienes hermanos que te aman, que te quieren, que están pendientes de ti. Y cuando estés pasando por momentos así de temor, de tristeza, como el ejemplo, de duda, pídele al Señor, Señor, ponme a alguien con quien hablar. Guíame con quién hablo, a quién le pido oración. Porque el maligno usa esos momentos de duda, de confusión, para alejarnos de Cristo. Pero hay buenas noticias. Próxima diapositiva, por favor, avancemos un poquito más. La relación de Marcos fue restaurada, y especialmente su relación con Pablo. Ya
habíamos pasado desde que Marcos tenía 15 años, luego pasamos 14 años más, Marcos tenía unos 30, luego 20 años en total, ya estamos hablando con el 47 después de Cristo. Segunda de Timoteo 4:11, Pablo escribe esta epístola y le dice a Timoteo, al final de la epístola, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Pablo se encontraba preso en ese momento. Pablo estaba encarcelado, esperando ya su sentencia porque iba a ser ejecutado. Iba a morir de parte del Imperio Romano. Pero fíjense cómo Marcos pasa de ser ese inútil, al que Pablo no lo quería cerca, porque no era confiable, a ser como útil. Diga conmigo, útil. Ahora digamos la siguiente frase: yo soy útil para Dios. Yo soy útil para Dios. Yo soy útil para Dios. Dios había transformado a Marcos. Usó a Bernabé para enseñarle que a pesar de sus miedos y fracasos, había una segunda oportunidad. Ahora, Pablo también reconoció ese valor que tenía Marcos para su ministerio. Asimismo, Dios hará contigo, joven. Él te da una segunda oportunidad para que veas que a pesar de tus pecados y errores, Él desea transformarte. Él desea usarte con poder. Y las personas que antes te vieron como ese joven que no era capaz, esa joven que no avanzó en la vida espiritual, luego te van a ver y van a decir: wow, mira lo que Dios ha hecho en esta persona. Es útil, él es útil, ella es útil para la obra de Dios. Pero como Marcos, debemos comprometernos con buscar al Señor. Yo no me imagino todo lo que pasó por la mente de Marcos. Wow, le fallé a Cristo, me alejé de Jesús. Cuando lo estaban apresando, traicioné al maestro. Y luego 15 años después traicioné a Pablo también y a Bernabé, me rendí. Y cuánta duda pasó por la mente de Pablo, de Marcos. Cuántos pensamientos de temor, de inseguridad. Pero fue transformado por Dios porque se rindió, porque se entregó, porque dijo: Dios, aquí está mi vida y yo tengo toda la posibilidad de tener todos los logros de este mundo, tener dinero, tener estudios, tener éxito, pero yo me rindo a ti. Yo no quiero hacer mi plan, yo quiero hacer el tuyo. Y quita de mí lo que tengas que quitar, pero que se haga tu voluntad. Finalmente, Marcos también fue un hijo espiritual del apóstol Pedro y redactó el evangelio que lleva su nombre. Próxima y última. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Escribe el apóstol Pedro: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Marcos trabajó directamente con Pedro, quien le guió, le dictó todo el contenido para su evangelio. Y para los que no sabían, Marcos fue el primer evangelista, o el primero que redactó el evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Marcos fue el primero que lo escribió. El joven rechazado, el joven que se había rendido 2 veces, fue el primero en redactar el evangelio. Y el evangelio de Marcos fue la versión estándar que Dios usó para que la gente escuchara la historia de Jesús. Fíjense, del joven que se rindió 2 veces, del joven que los grandes líderes, que el gran apóstol Pablo, fundador de la iglesia de Asia Menor, lo consideró un inútil. A ese Dios lo restauró y lo usó con poder. Según la historia de la iglesia y la tradición cristiana, Marcos predicó en la zona de Egipto y fundó la iglesia en Egipto. Y fue un gran líder, fue el apóstol de la iglesia en Egipto. Aunque en 2 ocasiones Marcos se alejó del ministerio, su deseo de servir a Cristo aún seguía. Y fue usado por Dios
para dejarnos su poderoso y hermoso relato del Evangelio. Yo no sé cuáles fueron tus errores del año pasado. No sé cuáles fueron las luchas contra el pecado que te detuvieron, o las prácticas, las distracciones que impidieron que crezcas en el Señor. Lo que sí sé es que hoy el Espíritu Santo te dice: yo te doy una segunda oportunidad. Y a quienes nos ven, o si alguien está aquí que aún no ha recibido al Señor, el Señor te dice: aunque estuviste lejos de mí, yo te doy una nueva oportunidad. Yo te salvo, yo te limpio y yo te transformo. Y le voy a pedir a Cabina que nos tenga una música instrumental, porque vamos a dedicar un momento para orar, en un momento, a meditar en el Señor. Pero hay 3 lecciones, en conclusión, que aprendemos de la vida de Marcos. Próxima diapositiva, Cabina, por favor. 3 conclusiones, 3 lecciones de vida que nos deja Marcos. Próxima, Cabina, para poder mirarlas. Número 1, Dios quiere cambiar nuestros planes y usarnos para su gloria. Vamos a hacer un ejercicio de repetir. Vamos a decir: Dios quiere cambiar mis planes y usarme para su gloria. Digámoslo todo, por favor. Dios quiere cambiar mis planes y usarme para su gloria. Segundo, en el camino del Evangelio tendré tropiezos, pruebas y luchas. Y tercero, Dios me da segundas oportunidades, me transforma y me usa con poder. Esas 3 lecciones el Señor les recuerda hoy, jóvenes. Y vamos a dedicar unos minutos, unos 5, 8 minutos, para ir a una posición cómoda que podamos meditar con el Señor, preferiblemente de rodillas si podemos, para no distraernos. Todo el que pueda, vamos de rodillas o busque un momento privado si quieres moverte a otro lugar. Y vamos a dedicar unos 8 o 10 minutitos para hablar con Dios. Y habla de esas segundas oportunidades que tú necesitas. Tal vez es en tu vida de oración, tal vez has pecado, tal vez has descuidado la lectura de la palabra, pero es tiempo de hablar con Dios. Ve en intimidad, dedica unos minutos a estar en la presencia de Dios y ponte a cuentas con el Dios que te da segundas oportunidades.
Gracias, Espíritu Santo, porque estás restaurando. Gracias, Espíritu Santo, porque estás dando conciencia, convicción de pecado, justicia y juicio. Gracias porque estás obrando en el corazón y en el espíritu y en la mente de cada joven, de cada hermano que está escuchando, que está viendo este mensaje. Ramanda kama shuka tandara baraba shokere berume shoy. Urra kamdara baraba shuka tarabanda rabarama shokere berei. Erra karabanda rubara baraba shoko torro berukere berebe shakai. Urra rabaranda kama rabaraba shoketerebei. Enda kama shuka tarabanda rabarako toro berome sheketereberei. Te dice el Señor, yo te amo, yo te limpio, yo te purifico, yo te transformo, yo te hago nuevo, yo te hago nueva. Y las cosas con las que no has podido superar, yo te doy la fuerza para superarla. Y no es con tu fuerza, nunca será con tu fuerza, dice el Espíritu Santo. Es con las mías, dice el Señor. No será con tu fuerza, es con las mías. No será con tu capacidad, es con las mías, dice el Señor. No será con tu inteligencia, es con mi fuerza, es con mi espíritu, te dice el Señor. Espíritu Santo, en este momento te pido que abraces. Abraza a cada joven. El Señor te abraza, joven, en este momento. Recibe el abrazo del Espíritu Santo ahí donde estés. Recibe el abrazo de Dios, el amor de Dios te rodea. El abrazo del Espíritu Santo te rodea en este momento y te dice el Señor, yo soy tu Padre, yo soy tu Dios. Yo tengo un propósito contigo y ninguna cosa creada podrá apartarte del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, ni principado, ni potestades, ni ángeles, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada podrá apartarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Jesús, porque tú inundas el corazón. Gracias porque tú inundas la mente y el pensamiento de cada joven. A ti te bendigo, a ti te alabo, a ti te exalto. Y así en este momento de presencia del Espíritu Santo ahí que se está moviendo, si hay alguien que aquí hoy aún no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, o tal vez fuiste cristiano en un momento, estuviste siguiendo a Jesús, pero te alejaste. Y hoy dices, yo quiero a Cristo, yo me quiero reconciliar con Jesús, o yo quiero aceptar a Jesús como mi Señor y mi Salvador. En este momento yo te quiero invitar a que ahí donde estás, si tú quieres recibir a Jesús, levantes tu mano junto conmigo para identificarte, porque quiero orar contigo. Y que tú puedas decir, Jesús, yo te quiero en mi vida. Si tú no has recibido a Jesús, o si hoy quieres reencontrarte con Él ahí donde estás, junto a mí levanta tu mano. Si hoy lo quieres en tu vida, si hoy quieres que Él entre a tu corazón, que Él te perdone, si quiere que Él entre a tu vida y quite tus pecados y te dé vida eterna, si hoy quieres recibir a Jesús ahí donde estás, te invito a que levantes tu mano conmigo para orar junto a ti. O si quieres reconciliarte con Él, hoy es el día de salvación para ti. No te vayas de aquí sin Jesús. No te vayas de aquí sin Cristo, sin decirle, Jesús, entra a mi vida, quita mis pecados, porque Él quiere perdonarte y darte vida eterna. ¿Quién hoy dice yo quiero a Jesús? Y lo demuestra levantando su mano para orar junto a él o ella. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Tú que estás en tu casa también viendo este video, si quieres a Jesús, si quieres recibirlo como tu Señor, también puedes hacerlo. Y yo te quiero guiar a ti que estás en tu hogar viendo este video en una oración para que confieses a Cristo como tu Señor. Y si aquí hay alguien que lo quiere hacer, todavía hay oportunidad. Levante su mano y repita conmigo esta oración de fe, de convicción. Pero los que están en su casa que quieran recibir a Jesús desde tu lugar, en las redes, vas a repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor. Yo creo que tú moriste por mí y resucitaste para darme vida eterna. Quita mis pecados y sálvame. Gracias, Jesús. A ti que hiciste esta oración en tu casa, en la